Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas, exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre Agustino Recoleto. Este programa del día de hoy lo vamos a dedicar a la inspiración y la verdad. Vamos creciendo y profundizando un poco más en esta temática, en estos temas que poco a poco se van enlazando uno a otro. Vamos a hablar sobre la inspiración y sobre la verdad. Las Escrituras están inspiradas por Dios mismo. También podemos decir, la Iglesia decide qué libros bíblicos son palabra de Dios. Estas son unas verdades que hasta hace poco resultaban bastante evidentes. Parecían participar del carácter sagrado de la propia Biblia. Pero gran número de fieles, guiados por los exégetas y los historiadores, han aprendido también a descubrir la humanidad que hay detrás de las Escrituras, la encarnación de la palabra divina en los textos humanos. Los de Israel y los de los primeros cristianos son textos que son también divinos, inspirados por Dios, pero con una presencia, una realidad también muy humana. Esto no significa que estas afirmaciones que pusimos más arriba sobre si la palabra de Dios, la Biblia, sobre si los libros bíblicos son la palabra de Dios o no, son falsas, todo lo contrario, sino que se las entiende hoy en día de modo más reflexivo y mucho más profundo. Hay que seguir profundizando y seguir creciendo en nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Justamente las Escrituras fueron inspiradas por Dios, pero por medio de instrumentos humanos. La Iglesia ha decidido cuáles eran los libros inspirados, pero no porque ella sea la creadora de los mismos, sino porque ella acoge la palabra de Dios en estos escritos inspirados. Es decir, que la Iglesia, por la autoridad que tiene desde el principio de los apóstoles, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo y por la misma palabra de Jesús de Nazaret, reconoce cuáles son los libros inspirados y por qué son inspirados. Esto no es pura casualidad. Los 73 libros que tiene la Biblia, 73, insisto, vengan quien venga a decir que sí, que no, son 73 libros los que son inspirados y forman parte del canon bíblico de inspiración y palabra de Dios. Son estos porque el Espíritu Santo, inspirado en el colegio apostólico y los sucesores de los apóstoles, han dicho, esta es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo en el que ha guiado a la Iglesia en afirmar estas cosas y mantenerlas. Por tanto, nuestra reflexión sobre la inspiración y de la Sagrada Escritura parte de la conciencia que la Iglesia tiene de que la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios, encarnada en plenitud en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo de Dios se hace carne y se cumple y plenifica todo esto. Este tema se pregunta por la relación que hay entre la inspiración de la Escritura, que es un dogma, es decir, nosotros los católicos afirmamos que la Escritura es inspiración del Espíritu Santo, revelación, y también queremos hacer un puente sobre los autores bíblicos. Los autores que son personas, seres humanos, profetas, personas inspiradas que plasmaron, que escribieron
estos textos. Para los cristianos, nosotros los católicos, la materia es estrictamente dogmática, es estrictamente teológica. Es decir, la inspiración de la Escritura no solamente es un dogma sobre el cual tenemos que reflexionar, sino que también hay que enseñarlo como tal. Por eso es dogmática. La dogmática significa enseñanzas, no una presión y no una especie de canon del cual no podemos salir. No. La dogmática significa enseñanzas, y lo que se enseña hay que recibirlo, profundizarlo. Ciertamente de vez en cuando habrá que ponerlo en duda, porque la duda no es negación, la duda es profundización. Ahora bien, en el presente texto o en el presente tema que vamos a tocar en el día de hoy, nos proponemos hacer un pequeño recorrido en respuesta a esta presencia de lo que significa la inspiración y lo que es la verdad en los diversos ámbitos en que se da la Sagrada Escritura. Vamos a definir primero qué es la inspiración y luego pasaremos a definir qué es la verdad. Y luego poco a poco iremos construyendo el tema y también basándonos en textos bíblicos, basándonos también en textos de los padres de la Iglesia, que es fundamental, y cómo hoy en día la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, ha hablado sobre qué es la inspiración y qué es justamente la presencia humana de estos textos divinos. Bien, empecemos desde llano. La inspiración. ¿Qué es la inspiración? Empecemos por aquí. Dios ha querido comunicarse a la humanidad. Eso tenemos clarísimo. Lo tenemos desde el principio. Lo hemos dicho cuando hablamos de revelación, de transmisión. Ha inspirado libros para ello, donde se contiene este mensaje de salvación. Lo voy a repetir para que nos quede bien claro. Dios ha querido comunicarse a la humanidad, ha inspirado libros para ello, para comunicarse, y en estos libros se contiene el mensaje de salvación, porque precisamos salvarnos constantemente. Este tiempo de Cuaresma, en el cual se está grabando este episodio, que estamos en Cuaresma, justamente la conversión es un periodo especial para la Cuaresma. Bien. La Iglesia, a través de los siglos, profundiza este misterio. Recordemos una vez más que misterio aquí no significa algo de lo cual no tengo acceso, sino misterio significa el plan de salvación de Dios que siempre se está revelando en la historia de la humanidad. ¿Okay? O dicho de otra manera, la revelación está dentro del misterio. Y el misterio siempre tiene algo nuevo que decir. Siempre tenemos algo nuevo que decir. El misterio siempre tiene algo nuevo que decir. Siempre tiene algo nuevo que comentar. Bien, por eso es que nosotros hoy en día podemos decir que la Biblia es palabra de Dios, porque siempre tiene algo nuevo que comentarnos. Estamos hablando hoy en día sobre la inspiración y sobre cómo es que la inspiración, válgame la redundancia y perdóneme esto, inspira la Sagrada Escritura. Y cómo esto le podemos decir que es la verdad con mayúscula, que es la palabra de Dios, la palabra salvadora. Hemos definido inspiración como la acción del Espíritu Santo que ejerce en los escritores sagrados para determinarlos a escribir con su concurso constante y bajo la influencia directa las verdades teológicas, las verdades de salvación que querían de este modo manifestar a los hombres. Vamos a descifrar esto, no se preocupe. Vamos a descifrar esto. Bien, la inspiración la definimos como una acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspira. El Espíritu Santo es el que guía a el autor humano. Acción del Espíritu Santo que ha ejercido en su gracia, ejerce, mueve a los escritores, personas que también en su labor sagrada son consagrados para determinarlos a escribir
los mueve a escribir. Ahora, por la participación de estos dos agentes, que es el Espíritu Santo y la persona, hay una especie de conexión que es la influencia del Espíritu Santo y también el querer del hombre, de la persona, del autor, de hablar de parte de Dios, de querer comunicar lo que él, inspirado por el Espíritu Santo, dice: esto es lo que Dios quiere. Bien, es una conexión sumamente bellísima, pero muy, muy, muy fuerte. Bien, no cualquier cosa que escribe el autor sagrado podría ser palabra de Dios. Tiene que ser algo específico. Ahora, bajo la influencia directa del Espíritu Santo y también como movimiento de la persona, cuando hablamos de la persona, participación de la persona, tenemos que entender varias cosas. Que la persona inspirada por el Espíritu Santo es hijo de su tiempo y ve el mundo como lo ve su tiempo, su cultura, lo ve también en su idioma, lo ve también como la jerarquía de su mundo geográfico, también lo ve, según los territorios y la geografía en el cual se encuentra, lo ve. Nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos constantemente lugares propios de la geografía israelita. Jerusalén, vemos también Dan, vemos el norte en Israel, el sur en Judá, las montañas de Moab, Sión, etcétera. Vemos esa geografía gigantesca que hay ahí. Nunca nos va a hablar, por ejemplo, de las Islas Británicas. ¿Por qué? Porque ahí no se escribió. Entonces nos habla en el contexto en el cual él está hablando, cuando el mundo lo ve. Hay un refrán que luego más adelante lo veremos cuando hablemos más de la antropología, que es que en el Espíritu Santo, la gracia de Dios aumenta, pero no cambia la naturaleza de la humanidad. Bien, la gracia lo que hace es catalizar, la gracia lo que hace es inspirar, la gracia lo que hace es incluso de alguna otra manera dar a conocer lo desconocido, pero no cambia la naturaleza de la humanidad. Bien, son hijos de su tiempo. El Espíritu Santo inspira de manera directa. Ahora, ¿qué inspira? Las verdades teológicas. Y ahí está la originalidad del texto. Es un texto que es demasiado original porque es sumamente diferente, porque propone un modelo que, aunque se parece mucho a cómo la humanidad ve el mundo, cambia radicalmente porque está inspirada por el Espíritu Santo y revela verdades teológicas que en ese momento Dios quería manifestar a la humanidad. Eso también tiene que ser un punto muy relevante para nosotros. Ahora bien, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, vemos cómo se trataba el tema de la inspiración, y en el Nuevo Testamento también vemos cómo se trata la inspiración. En el Antiguo Testamento no se habla explícitamente de inspiración, pero sí se habla del carácter y del origen divino de los textos que están hablando. Cuando vemos la letanía, por decirlo de una manera, ¿no? La repetición: oráculo del Señor a mi Señor, palabra del Señor, dijo el Señor a Jacob, dijo el Señor a Moisés, y vemos que ahí hay una sensibilidad y mucho cuidado con lo que viene a continuación o con lo que acaba de decir, y eso significa que el Espíritu Santo ha inspirado este relato que se está contando. Bien, los libros proféticos aparece un diálogo de Dios con el hombre, donde el profeta es el portavoz de la palabra de Dios. Bien, ahora,
¿Cómo es que nosotros podemos decir si esto es palabra de Dios o no? Bueno, primero que nada, porque mucho de lo que dijo el profeta se cumplió después de mucho tiempo. Pero también es porque esa persona se sabía que era una persona cuyo ambiente, cuyo querer, cuyo ser, una persona famosa por su religiosidad. Más allá, si fue aceptado o no, pero se sabía que era una persona y estaba cargada también, rodeada de un círculo sumamente religioso. El profeta, recordemos que es alguien que habla en un lugar específico, con un contexto específico, pero también habla de otro lugar, también habla de parte de otra persona, que es hablar de parte de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hay un uso explícito e implícito, del origen divino de las escrituras judías. Por ejemplo, la primera y la segunda generación de los cristianos, después, estamos hablando del siglo I, siglo II, sobre todo toda la parte del siglo I, esta generación de cristianos usaron en totalidad estos 46 libros del Antiguo Testamento judío. Y como que vimos Jesús de Nazaret, los apóstoles y estas primeras generaciones usaron estos 46 libros, estos textos, fueron los que consideraron, esto es palabra de Dios. Hay que interpretarla, sí. Ya Jesús de Nazaret no dijo cómo. El Espíritu Santo nos dice cómo hay que interpretarlos, porque recordemos nuevamente, la clave de lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, es Cristo. Es la llave de interpretación. Ahora, el paradigma, es decir, la comparación de esto es lo que nos dice la segunda carta del apóstol San Pedro. Y esto es clave, por favor, mucho cuidado con esto. San Pedro, en su segunda carta, primer capítulo, versículo 21, nos dice lo siguiente: porque ninguna predicción antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Esta es la definición de inspiración y verdad. Esta es la definición más clara, que además nosotros decimos que la palabra del apóstol San Pablo en esta carta es palabra de Dios. Es doctrina. Repito, porque no sé qué es fundamental. Porque ninguna predicción antigua, y está hablando aquí del Antiguo Testamento, sus 46 libros, aconteció por designio humano, bueno, es que se me ocurrió y lo escribí. No. Hombres como eran en su contexto, con su lenguaje, con sus limitaciones, con su geografía, con su cultura, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Por eso es que estos 46 libros son considerados libros inspirados por el Espíritu Santo. Porque más allá del contexto en el cual estén, son palabra de Dios y hablan del misterio de salvación de Dios. Pues bien, vamos a seguir profundizando un poco más sobre lo que es la inspiración y la verdad, que es el tema de hoy. Hace poco dije algo que yo creo que es la clave fundamental y que también podría ser el gran resumen de todo lo que hemos querido decir, que está en la segunda carta del apóstol San Pedro, primer capítulo, versículo 21. Y dice lo siguiente: porque ninguna predicción antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu Santo. Esto es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Santo Magisterio sobre lo que es la inspiración? Pues muy fácil, vamos por partes. Primero que nada, tenemos el Magisterio Eclesial, el Magisterio de la Iglesia, que nos dice que desde las primeras profesiones de fe de la Iglesia primitiva, por fe creemos en el Espíritu Santo, que es el Paráclito, que es una palabra griega. ¿Ven? Ya saben griego. Que este Paráclito, este Espíritu Santo, habló por medio de los profetas, diciendo cosas que son de Dios, no de los hombres. Inspirados, hablaron con lenguaje humano, pero inspirados por Dios, movidos por el Espíritu. Bien.
Otra de las cosas que también nos dice la historia, el magisterio, es que más allá de Dios, que es el autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos habla también que la categoría de inspiración siempre ha estado de una manera u otra metida en el contexto de la creación de la palabra de Dios. Bien, ya por el año 1441, ya la iglesia ya hablaba directamente que había inspiración. Bien, aunque en el texto de la carta del apóstol San Pedro, y esto estamos hablando de la primera gran generación de cristianos, ya se habla de inspiración, ya el magisterio propiamente está hablando de inspiración, y esto se sigue haciendo en el año 1441. Pero lo hace desde un documento propiamente magisterial. Bien, ahora, más adelante hay un concilio importante, bien, muy importante, que es la respuesta a la gran reforma, un poquito de desastre de la reforma protestante que sería a mediados del siglo XVI. Este concilio se hizo en una ciudad italiana llamada Trento. Bien, les recomiendo que investiguen un poco, pero investiguen sin amarillismo, investiguen por conocer, bien, porque mucha gente está interesada, y aquí en un pequeño paréntesis, mucha gente está interesada en destruir o confundir al creyente que investiga. La ciudad de Trento fue el lugar escogido para dar respuesta a la reforma protestante. ¿Y qué dijo en muchos documentos el Concilio de Trento? Pues se confirma, no se crea, se confirma el canon bíblico con sus 73 libros. Bien, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. Se confirma, bien. Y los reformadores no tienen en este momento problema en afirmar la inspiración de la Biblia. En este momento los grandes reformadores de Lutero y toda esta gente incluso no tienen ningún problema en afirmar que la palabra de Dios es inspirada. Lo que ellos dicen es algo peor todavía. El reformador protestante lo que dice es que el Espíritu Santo se equivocó dentro de todo. Bien, se equivocó porque si yo digo que unos libros son inspirados y otros no, entonces estoy diciendo que durante 1500 años el Espíritu Santo se equivocó. Y Dios no se equivoca. Mucho tiempo después, ya a finales del siglo XIX, está el Concilio Vaticano I, importante también, que nos habla que afirma lo que ya ha dicho el Concilio de Trento y pone algo importante que para nosotros es fundamental. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Y como autor ha transmitido, inspirando a los autores, la palabra de Dios la ha inspirado en los textos canónicos. Y, muy importante, no hay errores en el texto bíblico. El Concilio Vaticano II, muy importante, que también he repetido mucho acá y que voy a seguir repitiendo, cuáles documentos hay que acercársele, que es un concilio donde hay documentos tanto pastorales como dogmáticos, los dos, habla lo siguiente en su encíclica, en su constitución dogmática Dei Verbum, palabra de Dios, dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, bajo inspiración del Espíritu Santo, están redactados y Dios es su autor, redactados por hombres inspirados por Dios. Dios escogió a hombres a los que empleó usando ellos mismos sus facultades, actuando Él mismo, Dios, en ellos, por ellos, a través de ellos, transmitiendo por escrito, como verdaderos autores, todo y solamente aquello que Él quería. Entonces, el autor material puede ser el hombre, pero el autor formal, directo, siempre va a ser Dios. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre este desarrollo teológico, bien, y para ello vamos a hablar de dos grandes modelos. Vamos a hablar del modelo eclesiológico, el modelo eclesial, el modelo
de la iglesia y un modelo también literario. Es decir, cómo es la fórmula que usa Dios y los autores temporales para hablar de la escritura o para hablar a través de la escritura. Pues bien, en el día de hoy continuamos hablando sobre el modelo, sobre la inspiración y la verdad. Bien, ya hemos profundizado un poco sobre lo que ha dicho el magisterio de la iglesia a lo largo del tiempo sobre lo que es la inspiración. Ahora, hay dos modelos que a mí me gustaría rescatar sobre lo que significaría o cómo podemos nosotros contemplar la inspiración divina. La inspiración divina que está plasmada en el texto bíblico. La inspiración permite, esto en el modelo eclesiológico, la inspiración permite a la escritura ser libro para y de la iglesia. Es decir, que la inspiración es lo que hace que la escritura, la Biblia, sea un libro para la iglesia y de la iglesia. Se toma como propiedad esto. Se tiene que aceptar por la fe. Esto es clave, por eso es que eso es depósito de la fe. Por fe que el texto es sagrado, le pertenece a Dios que quiere hablar con su pueblo. Eso significa lo sagrado. Es un don revelado, un regalo que sin mera compra, sin que nosotros quisiéramos, Dios nos los ha dado. Luego, es Dios mismo que creando una iglesia apostólica, Él también quiere y crea por medio de la inspiración a través de la iglesia la Sagrada Escritura. Es decir, Jesús de Nazaret confirma el Antiguo Testamento y además guía a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles en la creación del Nuevo Testamento. Por esto es que todo esto es palabra de Dios, porque Cristo la confirma radicalmente. Este es el modelo eclesiológico, que la Sagrada Escritura es inspiración de Dios por la iglesia y para la iglesia. Ahora, hay un modelo también literario que es muy interesante, que nos dice lo siguiente: la Biblia es obra literaria que se diferencia por ser inspirada de Dios. No es un libro cualquiera que alguien se inventó, no es un mito que alguien se inventó y lo escribió y mira qué bonito. Incluso está totalmente diferenciada de lo que es la mitología griega, la mitología hindú, la mitología, etc. No, es totalmente diferenciada. Es diferenciada por ser inspirada por Dios para comunicarnos su propia vida, su intimidad. Su corazón nos lo revela, un corazón amoroso nos lo revela ahí. Y también porque quiere que nosotros participemos de la salvación. Es decir, que usan los modelos literarios para que nosotros participemos de la salvación. La narración, por ejemplo, que es muy, muy común. La inspiración de los que escriben estos textos está en transformar en un sistema, en un lenguaje que nosotros podamos comprender estas experiencias personales y las respuestas que nosotros le tenemos. Bien, por eso es que un modelo, digamos de una manera, de interpretar la inspiración. Ahora, sobre la verdad vamos a hablar algo muy sencillo. La verdad para los griegos es la naturaleza de las cosas. Para los hebreos, la verdad era un cumplimiento de las palabras de Dios, un contexto muy existencial. Ahora, el problema es que el judaísmo niega la verdad cristiana y los padres de la iglesia mantienen la armonía entre este Antiguo Testamento y este Nuevo Testamento. Ahora, el conflicto siempre estuvo sobre qué es la verdad en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque si se entiende verdad en un sentido siempre griego o judío, es decir, que la verdad es o la naturaleza de las cosas o el cumplimiento de las promesas de Dios en un modo existencial. San Agustín, nuestro padre, por supuesto, siendo un genio, resuelve esto de una manera muy sencilla. San Agustín nos dice lo siguiente: verdad, estrictamente en sentido religioso, es una enseñanza bíblica, no es hacer científicos,
sino ser cristianos. La Biblia no está para ser científicos. La Biblia no está para que sea un libro histórico. La Biblia está para ser religiosos, para comprender, para aprender y vivir el mensaje de salvación de Dios. ¿Hay contradicciones en la Biblia? Sí. Verdad bíblica no es compatible, por supuesto, con la verdad griega, porque tiene errores científicos, porque no es un libro científico, es un libro religioso. El cristianismo siempre, durante los primeros siglos, habló de que se proclamaba la Biblia como un compendio de todas las verdades, incluso científicas, pero esto ya está comprobado que no es así, porque no es la intención del libro de la Sagrada Escritura. La verdad, en cuanto a palabra de Dios, es una verdad que está al mismo nivel y se entiende del mismo modo que las cosas que son la revelación de Dios. En otras palabras, el punto de referencia de esta escritura no puede ser la ciencia. Hay un método científico, pero no puede ser la ciencia. Ahora, interesante, yo les invito a que investiguen un poquito sobre aquello que está hace 50 años muy de moda, que se llama la arqueología bíblica. Muy, muy interesante. En nuestra edad moderna, la verdad, ¿qué la podemos entender? Pues bien, muchos científicos aunque han descubierto contradicciones, sí podemos decir que el Espíritu Santo pretende enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo. Muy diferente. En el siglo XIX la historia se entiende como una cátedra de ciencia, sin embargo, se empieza a dudar, ¿no?, ciertamente, de que el Espíritu Santo sea el que inspira. Sin embargo, ya, como hemos dicho antes, la palabra de Dios no contiene errores en cuanto a las verdades reveladas, que es el fundamento del misterio de salvación. Puede tener errores científicos, pero no errores en cuanto al contenido de la salvación. Vamos a hacer un pequeño resumen para concluir. Bien, porque ya me están haciendo muchas señas por ahí en cabina. Bien, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es la inspiración? Pues la inspiración es cuando el Espíritu Santo actúa de muchas y diversas maneras. La inspiración es la categoría para decir que la Escritura es palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es la verdad? Pues la verdad se tiene que diferenciar entre la verdad natural y la verdad bíblica. La verdad natural es una adecuación de las cosas o explicación de las realidades del mundo. Pero la verdad de la Escritura es en cuanto a la salvación, es en cuanto a aquello que es necesario y dado por Dios. Ahora, ¿cómo se realiza la inspiración? Muy fácil. La más conocida y la menos recomendada, la inspiración no es un dictado de Dios. La inspiración no es un dictado de Dios. La Iglesia dice que el autor sagrado es el verdadero autor y por tanto hay dos autores. Dios como autor último y fundamental, que es aquel que expresa lo que quiere decirnos a través de este segundo autor, que es el autor sagrado, que en su libertad y en su mundo, como entiende el mundo, con su vida, con sus capacidades literarias y su visión del mundo, expresa aquello que Dios le ha inspirado. Y por último, que también me le hicieron hace poco esta pregunta, ¿el Papa, cuando habla con infalibilidad, está inspirado? Pues la respuesta es muy sencilla, no. Cuando el Papa habla desde la infalibilidad, no habla inspirado por el Espíritu Santo, habla asistido por el Espíritu Santo, que es muy diferente. No es lo mismo dictado de Dios que inspirado y asistido por el Espíritu Santo. De eso se trata la infalibilidad papal. Pues con esto hemos terminado nuestro tema sobre la inspiración y la verdad revelada por Dios. Esto ha sido todo en el día de hoy en su programa Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad.
FAR Plus. Nuestras certificaciones internacionales garantizan nuestros procesos de fabricación y nuestra moderna infraestructura nos permite brindar soluciones de almacenamiento de gran capacidad. Presentamos la línea de tanque doméstico FAR Plus con tanque de capacidades de 350 litros hasta 2.600 litros. Tanques industriales FAR Plus con capacidades de 5.000, 10.000 y 25.000 litros. Quiero presentarles el tanque 40.000 litros FAR Plus, el único en el país de esta capacidad. En FAR Plus hemos desarrollado nuestro sistema de biodigestores desde el volumen de 600 litros hasta 7.000 litros. Encuéntranos en Chota y Cajamarca, Ferretería Central, distribuidor autorizado. Doctor Juan Carlos Verástegui, cirujano oncólogo, especialista en el manejo del cáncer de cabeza y cuello, tiroides, lengua y mucosas, piel, cáncer de mamas, piel y partes blandas, cáncer de esófago, estómago, hígado, páncreas, colon y recto, tumores retroperitoneales, cáncer de vulva, vagina, cervix, cuerpo del útero y ovario, cáncer de pene, testículo, próstata, vejiga, riñón. Atiende en Onconor, Las Diamelas, 285, Santa Victoria, Chiclayo. Celular 935-776-774. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.